Un panorama del aprendizaje estadístico. El aprendizaje estadístico se refiere a un vasto conjunto de herramientas para entender datos. Estas herramientas se pueden clasificar como supervisadas o no supervisadas. Con el aprendizaje estadístico supervisado nos referimos a construir un modelo para estimar una salida basándonos en una o más entradas. Aquí podemos poner como ejemplo al modelo de regresión lineal. Por ejemplo, podríamos tratar de predecir los precios de casas basándonos en el número de habitaciones que tienen estas casas, la distancia de una casa a un determinado centro comercial, la distancia de una casa a una determinada carretera, etc. Con el aprendizaje estadístico no supervisado tenemos entradas, pero no salidas que se supervisen. Sin embargo, podemos aprender de los datos, relaciones y estructuras. Para entender un poco más acerca del aprendizaje estadístico, consideremos los datos de salario. Los datos wage o los datos de salario contienen información de ingresos para hombres de la región central del Atlántico de los Estados Unidos. En particular, deseamos entender la asociación entre la edad, el nivel educativo y el año en el que ganó el salario un empleado sobre su salario. En la siguiente gráfica vemos los salarios de los individuos contra sus edades. Tenemos el gráfico de dispersión y vemos una curva en color azul. Esta curva representa los promedios. Por ejemplo, un punto sobre la curva corresponde al promedio del salario para una determinada edad. Vemos que conforme la edad incrementa, el salario también se incrementa. Esto desde los 20 años hasta llegar aproximadamente a los 60 años. A partir de los 60 años vemos que en promedio el salario de los individuos disminuye. Si quisiéramos predecir el salario de un individuo únicamente con su edad, tendríamos una predicción poco precisa debido a que tenemos mucha variabilidad en estos datos. En la siguiente imagen vemos los salarios de los individuos contra el año en el que ganaron los salarios. Tenemos datos a partir del año 2003 y hasta el 2009. En ese periodo vemos que el salario de los individuos se incrementó levemente. También observamos mucha variabilidad en los datos. En esta otra imagen vemos box plots de los salarios para cada nivel educativo de los individuos. Tenemos 5 niveles educativos en donde el nivel educativo 5 corresponde al grado académico más alto. Podríamos considerar que el número 5 corresponde al grado de doctorado, el número 4 al grado de maestría, el número 3 al grado de licenciatura, el número 2 a tener diploma de preparatoria y en el número 1 tenemos datos para todos aquellos individuos que no tienen la preparatoria. Vemos que las medianas se incrementan conforme incrementamos el nivel educativo. Podríamos decir que en general, a mayor nivel educativo tenemos mayor salario. Sin embargo, siempre existen excepciones. En este caso, las excepciones las vemos con los outliers o valores atípicos. Es posible, por ejemplo, que haya personas con doctorado que ganan o tienen el mismo salario con personas que únicamente tienen el diploma de preparatoria. Claramente la predicción más precisa del salario de un hombre dado se obtendrá al combinar su edad, su educación y el año. Podríamos, por ejemplo, tratar de utilizar un modelo de regresión lineal para predecir el salario con variables de entrada, la edad, la educación y el año. Un mejor modelo, sin embargo, sería aquel que tome en cuenta la relación no lineal que existe entre el salario y la edad de los individuos. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página oficial. Muchas gracias por su atención. Les dejamos las referencias.